Buenos días, amigos, hermanos y hermanas que nos escuchan en esta mañana. Es una bendición volver a estar conectados por este medio y continuar estudiando lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. En esta mañana particularmente vamos a estar en el capítulo 3 en el libro de Santiago. Estamos estudiando Santiago sistemáticamente y hasta este día creo que en verdad en lo personal ha sido una bendición visitar de nuevo este libro y aprender estas cosas o volver a escuchar estas cosas que de alguna manera sabemos, pero que siempre es importante refrescar esto, no solamente en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Así que vamos a estar en el capítulo 3 de Santiago y vamos a hablar acerca de un tema que es bastante, pero bastante pesado y en ocasiones podríamos decir hasta doloroso. Sin embargo, tenemos que ir a través de esto porque es la palabra de Dios y sistemáticamente llegamos a este punto en la Biblia. Capítulo 3 en el libro de Santiago vamos a hablar acerca de la necesidad de aprender a domar ese monstruo que todos tenemos encerrado detrás de esa jaula de dientes que se llama la lengua. El tema para hoy es cómo aprender a domar la lengua. En verdad, como les digo, es un tema bastante pesado. No es fácil. No creo yo que cualquiera pastor que va a enseñar en alguna iglesia visitando quiera llevar este tema cuando viene a visitar y que viene a hablar a una congregación que no es la congregación donde él sirve. Es un tema bastante pesado, entonces, pero podemos entender que están aquí porque es necesario que entendamos estas cosas, que aprendamos estas cosas y es necesario que visitemos estas cosas. Así que vamos allá, vamos a ver lo que la Biblia dice en el capítulo 3 en el libro de Santiago. Pero antes de eso vamos a ir ante el Señor en oración para que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, esta mañana venimos delante de usted a darle gracias por su presencia, por su poder, por su provisión, por su protección, por todo lo que usted hace por nosotros día a día, Señor. Gracias aún de que nos permitió levantarnos de la cama. Gracias que tenemos salud. Gracias que no estamos en un hospital. Gracias que no estamos detrás de una reja en una prisión. Gracias que no estamos viviendo debajo de un puente, Señor. Gracias, Padre, que en su misericordia y en su bondad nos ha bendecido más allá de lo que merecemos. Gracias, Dios, que usted abrió nuestros ojos para conocerlo. Gracias que nos dio su palabra y un corazón que anhela su palabra. Gracias, Dios, que nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Dios, que no somos de este mundo. Gracias, Dios, porque nos da esperanza de vida eterna. Gracias por todo lo que hace por nosotros, en nosotros y con nosotros. A usted sea la honra y la gloria, Señor. Le pedimos que mientras abrimos nuestras Biblias, usted abra nuestros ojos y nuestro corazón para recibir su verdad. Y nos ayude a aplicar la misma, de manera que seamos cristianos fieles, cristianos verdaderos, Señor. Bendiga pues este tiempo, Señor. Use este tiempo para enseñarnos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3 en el libro de Santiago, entonces tomemos este tema así tal y como está y veamos lo que Dios quiere enseñarnos. Hasta este punto hemos aprendido en el capítulo 1 que los cristianos son pacientes en la prueba, que debemos enfrentar las pruebas con gozo, pidiendo a Dios que nos dé esa paciencia que necesitamos. También aprendimos que los cristianos practican la verdad y no hacen acepción de personas y no son oidores de la palabra solamente, sino que son hacedores de la misma. Hoy vamos a aprender entonces cómo llegamos a tener ese poder sobre la lengua y de dónde viene el poder sobre nuestra lengua para domar, como dije, este monstruo, esta bestia que tenemos detrás de esta jaula hecha de dientes aquí en nuestra boca. Y es una jaula que, aunque está hecha de dientes, este monstruo que tenemos aquí adentro se escapa. Se escapa mucho más de lo que quisiéramos pensar. Se escapa muy a menudo. Y cada vez que se escapa causa serios problemas. Entonces vamos a aprender cómo es que la Biblia dice que debemos domar o que se puede domar este monstruo que llevamos todos nosotros con nosotros mismos. No se alarme de que digo monstruo. Más adelante vamos a ver que la Biblia dice que este es un instrumento de Satanás y que incendia que provoca un grande incendio y que se pone en fuego por Satanás mismo. Así que no se alarme que digo que es un monstruo. Eso es algo ligero. Vamos a ver más adelante lo que dice la Biblia. Dice, capítulo 3, verso número 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos, quiere decir, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Pongan atención, dice que ningún hombre, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ay, ay, ay. Tenemos que aprender a domar este monstruo que llevamos con nosotros. ¿Por qué? Porque la fe genuina, la fe verdadera, se somete completamente al poder de Cristo Jesús sobre la lengua. Ese es un punto importante. La Biblia dice en el Salmo 141, verso 3, pon una guarda, dice, a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Yo le podría decir, sí, es necesario poner un cerco para que ese monstruo no se escape. Sabemos que aunque este monstruo que traemos en la boca no va a ser humanamente posible domado, sabemos que Cristo tiene el poder para domarla. Y eso es lo que queremos aprender. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en un mundo, particularmente ahora, vivimos en un mundo donde es necesario que nosotros los cristianos comencemos a hacer la diferencia. ¿Qué tipo de mundo vivimos? Bueno, aquí y en Roma, donde sea, el mundo es lo mismo. Es un mundo de maldad, es un mundo de injusticia. Vayan en sus Biblias rapidito, por favor, si no les molesta, en el capítulo 3. Vean el mundo en el que vivimos. Pablo nos da una buena descripción. Y esa no es una descripción de Roma solamente. Creo que a veces hasta pensamos Roma se quedaba corto de este problema. Aquí, cuando le escribe la carta a los romanos en el capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el problema del mundo. Entonces, si vivimos en un mundo de tanta mentira, en un mundo de tanta falsedad, ¿podemos acaso nosotros los cristianos verdaderos vivir como ellos y practicar las mismas cosas que ellos? No. ¿Y dónde es donde muchas veces fallamos? En la boca. Es importante lo que dice aquí Santiago entonces. Sería bonito pensar que una vez que recibimos a Cristo Jesús, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, y aquí somos nuevas criaturas, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Gálatas capítulo 5:17 nos dice que todavía traemos con nosotros ese viejo hombre que se llama la carne. Y ese enemigo nos va a tratar de arrastrar de nuevo al lodo de la inmundicia. La lengua entonces es el campo de batalla más grande donde nos enfrascamos todos los días. Es en la lengua donde vamos a caer. Es en la lengua, con la lengua donde vamos a fallar. Y es un mal que afecta a todos nosotros. Para que nosotros aprendamos a vivir en santidad, debemos entonces aprender a domar este monstruo que traemos con nosotros. Santiago nos dice, no nos vamos a equipar para esta batalla, no nos vamos a armar para la batalla, a menos que reconozcamos la magnitud del problema.
¿Cuántos de nosotros hemos dicho, bueno, yo a veces digo cositas allí, pero no comparado con otros? Nos comparamos con otras personas y no debería ser así. Pensamos que porque nosotros no hablamos groserías como los demás, estamos bien. Y sin embargo nos damos cuenta que no es así. Hay cosas que decimos que en verdad causan mucho mal y mucho daño a mucha gente. Entonces vamos a mirar aquí, para aprender a domar la lengua, Santiago nos va a decir, debemos reconocer la magnitud de la batalla, porque es algo muy importante. En estos versos que acabamos de leer, me parece que hay muchas verdades, pero analicemos por lo menos 4 de ellas. En la manera en que leemos estos versos, creo que podemos fácilmente y una manera sencilla, no complicada, de mirar estas 4 verdades que nos van a ayudar en nuestro deseo de aprender a domar la lengua. Número 1, les voy a dar 4 verdades y ustedes pueden buscar más, si encuentran más, bueno, gloria a Dios. Pero para cuestión de hacerlo simple, veamos 4 verdades que aprendemos en estos versos. Número 1, para aprender a domar la lengua debemos reconocer que seremos hallados responsables por nuestras palabras, por lo que decimos. No se nos olvide, va a venir el día en que vamos a estar delante de Dios y vamos a ser responsables por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Jesús nos dice. Aparentemente aquí Santiago tenía problemas con las iglesias a las que le estaba escribiendo la carta. Tenía problemas porque muchos querían ser maestros. Sin embargo, no tenían ni siquiera la idea de que siendo maestro eres responsable. Aquí dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los maestros de la palabra de Dios van a ser sometidos a un juicio más estricto. Esa es la realidad, es lo que nos está diciendo aquí. El asunto es que a veces no ponemos cuidado en eso. Hay mucho, principalmente en Latinoamérica, hay muchas personas que quieren hacerse maestros o maestras, entre comillas, de la palabra de Dios. Y no debería ser algo que tú quieres hacer. Debe ser siempre un llamado de Dios. Cada persona que se para detrás de un púlpito debe estar 100% convencido de que es un llamado de Dios y Dios ha llamado a esa persona para ser un maestro de la palabra. Porque no es algo que tú debes tomar para ti mismo. Aquí nos está diciendo Santiago, no te hagas maestro. Deja que Dios te haga maestro si Él quiere que seas un maestro. Es una responsabilidad muy grande. Y te doy la verdad, la mayoría de los que están parados detrás de un púlpito, las preguntas, la mayoría de ellos quisieran no hacer eso. Sabiendo precisamente que es una grandísima responsabilidad. Jesús, confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, a los fariseos, les decía, ustedes se han hecho maestros, pero ni son capaces ustedes de hacer lo que dicen y quieren que otros los hagan. ¿Por qué es más estricto el juicio para los maestros? Bueno, porque presumiblemente, cuando te paras detrás de un púlpito, se supone que sabes más que los que te están escuchando. El pastor debe saber más que los que están en la iglesia. Se supone que debería ser así. Aunque yo le doy gracias a Dios por personas en la iglesia que saben muchísimo de la palabra de Dios y son una bendición. Pero presumiblemente el que está parado detrás del púlpito sabe más. Entonces las personas en la iglesia miran como un ejemplo al pastor. Y por lo mismo, el pastor se vuelve un ejemplo para bien o para mal. Y por eso sus palabras son importantísimas. Un pastor puede edificar a alguien con sus palabras, pero muy fácilmente puede herir a alguien también con la manera en que se refiere a ciertas cosas. Aquí Santiago nos empieza por decir, no te hagas maestro, deja que el Señor te haga maestro. Y cuando te haga maestro, dedícate a enseñar la palabra como está escrita. No le agregues, no le quites, no la endulces para que le caiga bien a la gente. Solamente predica la palabra y enseña la palabra, porque vas a ser responsable de lo que digas. En el tiempo en que estés enseñando la palabra de Dios, siempre debes acordarte, el juicio para ti va a ser más estricto y vas a dar cuentas por lo que dijiste. Santiago dice en el verso número 2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, quiere decir en lo que dice, este es un varón perfecto. Ahora, perfecto no quiere decir perfecto sin pecado. Perfecto quiere decir maduro. Este es un varón o una mujer madura, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una persona que va aprendiendo y va creciendo en esta madurez, dice, es una persona que va a llegar a
tener control sobre de su cuerpo. Pero primero, la primera regla de medir esta madurez espiritual es en la manera en que hablas. Nunca vamos a llegar a ser perfectos en cuanto al pecado se refiere, pero vamos a llegar a ese tiempo de madurez si nos damos el tiempo a estudiar la palabra y a comprometer nuestra vida completamente a la soberanía de Cristo Jesús. Y la manera en que se mide nuestra madurez espiritual es por medio de nuestras palabras. En Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, Jesús dice, mira, por cada palabra ociosa vas a dar cuenta. Cada palabra ociosa que sale de tu boca. Ociosa quiere decir que no tiene ningún trabajo, no llega a hacer nada. Es algo que no sirve. En la manera de mirarlos, es una palabra ociosa, es una palabra irresponsable, es una palabra inapropiada, es una palabra hipócrita. Y la cosa es seria, por eso te digo, no se te olvide esto, las palabras dichas a la ligera son muy pesadas en la balanza de Dios. Las palabras dichas a la ligera son muy pesadas en la balanza de Dios. Cada palabra ociosa que salga de tu boca va a volver a ti. ¿Conocen lo que es un boomerang que se avienta y luego regresa a la persona que lo aventó, que lo lanzó? Bueno, las palabras ociosas son un boomerang espiritual. Así como las estás lanzando a la ligera, así van a volver a ti también. Y vas a tener que dar cuentas por ellas. O delante del trono de Cristo Jesús, cuando recibas tu recompensa, o delante del gran trono blanco, cuando recibas también la condenación eterna por no haber caminado con Jesús. Así que seas creyente o no seas creyente, cada palabra ociosa que salga de tu boca, vas a tener que dar cuenta por ella. Serás responsable por cada una de ellas. Es importante esto. Es muy importante que no se nos olvide esto, porque nuestras palabras validan el hecho de que eres un cristiano verdadero, o tus palabras van a demostrar que no conoces a Dios. Y a todo el mundo le puedes decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia, tengo una Biblia y canto, y no, nada de eso. O tus palabras validan el hecho de que eres un cristiano verdadero, o tus palabras demuestran que no conoces a Dios para nada. Si en alguna ocasión has fallado en tus palabras que salieron ociosamente a la ligera de tu boca, necesitas arrepentirte y pedirle perdón a quien ofendiste. Y en el último, necesitas pedirle perdón a Dios por haber ofendido a alguien. Cuando ofendes a alguien con tus palabras, en realidad estás ofendiendo a Dios que creó a esa persona. Tus palabras son una verdadera evaluación de lo que hay en tu corazón. Ese es el problema. Y por lo mismo vas a tener que dar cuentas por lo que salga de tu boca a la ligera. No hay una manera más nefasta y más rápida de destruir la vida de una persona que con las cosas que decimos acerca de ella. Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántos de ustedes han perdido el sueño, el hambre y la paz porque han dicho cosas acerca de alguien y eso los mantiene en una vida muy miserable? Bueno, hay lugar para arrepentirse y pedir perdón. Vas a ser perdonado de tu pecado, pero las consecuencias las vas a tener que llevar muchas veces por muchos años. ¿Cuántas familias se han llegado a odiar tanto a causa de cosas que se dijeron? ¿Cuántos matrimonios se deshicieron por palabras que se dijeron a la ligera? ¿Cuántos hijos no quieren saber nada de sus padres por palabras que se dijeron a la ligera? ¿Cuántos hijos jamás van a visitar a sus padres ya ancianos y los permiten y los dejan que se mueran solos por las palabras que se dijeron a la ligera? ¿Cuánto mal han hecho estas palabras a la ligera cuando vienen de un presidente, por ejemplo, que se refiere a personas con una manera tan baja, una manera tan vulgar? ¿Cuánta consecuencia llevan estas palabras que se dicen a la ligera? ¿Cuánto mal han hecho en las comunidades? En la iglesia, ¿cuántas iglesias se han dividido por palabras que se dijeron a la ligera? El tema no es cualquier cosa, hermanos. El tema es serio. Necesitamos entender la magnitud del problema que nos crea este monstruo que llevamos con nosotros. Una vez entendiendo la magnitud del problema, necesitamos primeramente aprender a decirle a Dios, ayúdame, Señor, a poner, así como dice, una guarda sobre mi boca, a guardar mi lengua y guardar mi alma de tantas angustias. Número 1,
serás responsable de lo que digas. Número 2, para aprender a domar la lengua debemos reconocer el poder de esta para bien o para mal. Ve lo que dice versos 3 y 5. Perdón, de versos 3 al 5 dice: nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, los barcos, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces nos da una ilustración. Primero nos dice el problema, cuidado con lo que dices, y luego nos da una ilustración clara y sencilla. Y la ilustración que nos da tiene dos propósitos. Una es control y la otra es dirección. Nos dice que ponemos freno en la boca de un caballo. Ya todos saben cómo trabaja un freno en la boca de un caballo. Lo pones ahí, llevas la rienda y tú tienes control sobre ese animal. Ese animal tiene una fuerza, en verdad, bastante fuerza tiene un caballo. Pero con una mano puedes agarrar esa rienda y poner esa fuerza, toda esa fuerza, en control cuando ejerces ese control sobre él por medio de la rienda. Entonces dice, un caballo con todo su poderío, toda su fuerza, pero cuando se sale de control puede ser algo muy peligroso. Le va a causar mucho mal a otras personas y tal vez al que va montando ese caballo. Pero un caballo bajo control, porque sabe obedecer la rienda, es una bendición, es un modo de transporte y muchas otras cosas. Entonces, pone la ilustración de un caballo, pone la ilustración de un barco. El caballo es el control, la ilustración, y con el barco es la dirección. El capitán va sentado ahí y lleva su mano o en el timón, así como una rueda, o si es más pequeño, su mano en el timón. Y ese timón es pequeñito, pero esa mano más mueve ese timón y el barco, el bote va para donde el capitán lo quiere llevar. Sí, él le da dirección por medio de este pequeño aparato que se llama el timón. La ilustración es clara. Nos dice, si no pones control a tu lengua y si no dejas que tu lengua dirija tu vida, vas a tener serios problemas. Esa es la ilustración que nos está dando aquí. El punto es control y dirección. Y nos está diciendo, no solamente es el asunto control y dirección, pero también nos dice, entiende la magnitud de lo que significa cuando el caballo se sale de control y cuando el barco pierde la dirección. Imagínate un barco que perdió la dirección porque el timón dejó de funcionar. Caos y destrucción es lo que queda de todo eso. Entonces nos dice, no subestimes el poder de la lengua, porque si lo haces, en realidad nunca vas a aprender a domarla y vas a sufrir las consecuencias. Si controlas tu lengua puede dirigir toda tu vida de una manera que sea agradable a Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir con esta ilustración. Pero también nos dice, si no controlas tu lengua, te va a poner en serias dificultades. Así como el freno y el timón sirven para dar control y dirección a un caballo y a un barco en este caso, así también nosotros debemos aprender que la lengua tiene que enfrentar estas cosas. Hay un control sobre esto. ¿Quién tiene control sobre tu lengua? Hay dirección. ¿Quién pone dirección en lo que dices? La Biblia es algo maravilloso en verdad. Y nos dice que debemos aprender este asunto de cómo domar la lengua y cómo debemos poner cuidado en esto. La palabra de Dios dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Imagínate, la palabra fuera de control es una espada. Imagínate que saques una espada de doble filo y empiezas a mover ese asunto por todos lados. ¿Cuánta gente es lastimada por esas palabras como espada, como golpes de espada que salen de nuestra boca? Lo opuesto de eso dice, cuando la palabra de los sabios está bajo control y en la dirección del Espíritu Santo, esas palabras que salen de tu boca son medicina. Y en realidad no es acaso lo que necesita este mundo hoy en día. El mundo necesita esas palabras que son como medicina, que sanan, que restauran, que animan, que levantan. No palabras que destruyen, no palabras de odio, que hieren, no palabras de rechazo. Mamás, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, les quiero hablar. Pónganme atención, mamás, lo que les voy a decir.
Qué error más grande cometemos muchas veces los padres al hablarle a nuestros hijos con palabras que les hieren. Eres un tonto. Y los comparamos con otros. ¿Cómo no puedes ser como fulano? ¿Cómo no puedes aprender así como fulano? ¿Cómo no puedes? Es algo horrible cuando las madres comienzan a comparar a sus hijos con sus propios otros hijos, o cuando comparas a tus hijos con otros, o cuando hablas demasiado acerca de tus hijos porque son esto, son lo otro, en frente de otras personas que tal vez sus hijos no son como tu hijo. Y no te das cuenta que tus palabras son como una espada que está causándoles daño y les está hiriendo. Si tu hijo es algo maravilloso, si tus hijos son grandes estudiantes, atletas, lo que sea, dale gracias a Dios, pero no hieras a otras personas porque tal vez sus hijos no son como tu hijo. Y no compares a tus hijos con tus otros hijos. Tus palabras son para edificarlo, son para instruir. Instruye al niño en su camino, enséñalo en el camino de Dios. He escuchado muchas veces a ustedes, mamás, cómo hablan a sus hijos. Y a veces hasta oran para que Dios los reprenda. Qué cosa más triste orar, a una madre orando para que Dios reprenda al hijo. No debería ser así. Nunca debería ser así. Nos enfrascamos a veces en guerras espirituales, esposa con esposo. Pues tú eres esto. Pues tú nunca dejas de hablar. Pues tú esto y pues tú lo otro. Y cuando menos piensas, ese matrimonio se fue a la nada. Por este monstruo horrible que traemos aquí. No nos enfrasquemos en guerras verbales contra nadie. Ni cuando somos en lo bueno para no hacer menos a nadie. Por favor, entiende que tus palabras nunca hagan menos a alguien. Si eres bendecido, está bien. Oh, mira, me acabo de comprar otro carro. Está bien, pero ¿para qué andas presumiendo? ¿Estás viendo que el hermano se va a trabajar en el autobús? ¿Para qué le andas presumiendo eso? Le dieron un aumento a mi marido. ¿Qué le importan los demás? Cuida a ese monstruo horrible. Ponle una jaula y ponle un candado a ese monstruo. Que no se salga. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 11. Mira, yo te lo leo. Es en serio algo importante que debemos tener en mente porque si fallamos en esto no nos damos cuenta de la magnitud del pecado que estamos cometiendo. Efesios 5, verso número 11 dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso es lo que dice. Número 1, no seas partícipe de las obras de las tinieblas. ¿Cómo exponemos las obras de las tinieblas? No hablando, no diciendo barbaridad y media. No, Filipenses capítulo 2, verso 15 nos dice exactamente cómo exponemos las obras de las tinieblas. Y te lo leo para que no digas que son mis palabras. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué quiere decir? Expon las obras de las tinieblas siendo la luz. No seas vanaglorioso, no seas contencioso, no seas pleitista, no estés ofendiendo a gente. Eso es lo que nos dice aquí. Ese es el punto. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, dice Proverbios 16, 24. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Entiende la magnitud del problema. Recuerda que vas a ser responsable por cada palabra ociosa que salga de tu boca. Recuerda. Y reconoce el poder de tus palabras para bien o para mal. Reconoce que tus palabras tienen poder para bien o para mal. Para mal, haciendo daño, contencioso, vanidoso, vanaglorioso, hablando cosas que no edifican a nadie. Para bien, orando, alabando a Dios, predicando el evangelio, siendo llenos del Espíritu, llevando fruto en toda buena obra, agradando a Dios en todo. Eso es lo que debes recordar. Amén. Número 1, recuerda que vas a ser responsable por cada palabra ociosa. Número 2, reconoce el poder de tus palabras, para bien o para mal. Número 3,
Para aprender a domar la lengua debemos reconocer que es humanamente imposible lograrlo. Mira lo que dice en los versos 5 al 8. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ay, 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 la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, quiere decir la vida misma, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es humanamente imposible lograrlo. Ningún hombre puede domar la lengua. Ay, ay, ay. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tú sabes cómo aquí en California principalmente vemos los incendios cada año. Sabemos que es verano, vienen los incendios. Y los incendios inician con una pequeña chispa nada más. Es lo que necesita. Y luego el viento comienza a hacer ese incendio. Cuando te das cuenta son miles y miles y miles de acres. Daños irreparables. El fuego bajo control es en verdad algo que tiene grandes propósitos. Pero un fuego fuera de control es nada más que devastación. La lengua entonces dice, es mortal, es un poderoso recurso del diablo que contamina todo tu cuerpo. ¿Cómo que un recurso del diablo? Sí. Aquí nos dice que es la lengua misma es inflamada por el infierno. El infierno es el que pone tu lengua en fuego y ese fuego que traes en tu lengua quema a personas alrededor de ti. Es esa lengua que cuando se escapa de esta jaula de dientes que tenemos, empieza a hacer daño a todo el mundo. Un pequeñito fuego aquí, mientras te das cuenta ya encendió grande bosque. Esa es la lengua. Cuánta destrucción se ocasiona por medio de una lengua que está fuera de control. Es un mundo de iniquidad, dice aquí, que contamina todo el cuerpo, toda la naturaleza humana. Es importante que pongamos cuidado en estas cosas. Nuestra lengua fuera de control puede dañar tu vida entera. Hay personas que van a llevar consecuencias de estos daños para toda su vida. Ese es un fuego que viene del infierno mismo. Mira, te voy a decir algo. Los cristianos escuchamos de pecados como homosexualidad, adulterio, pornografía, abuso infantil y estas cosas y decimos, qué horrible es eso. Pero esos mismos cristianos, te aseguro, que cuando escuchan de chismes, de cuentos, de contiendas, de bromas sarcásticas y otros pecados que se cometen con el hablar, no se hacen gran problema con esos pecados. No es malo, yo nomás dije esto. Y decimos, son unas mentiritas blancas. Yo no sé de dónde salió esa mentira, porque no hay mentira blanca. Dios no tiene un calendario de mentiras y colores. No. Para Dios, pecado es pecado. Los mismos cristianos que ven en la televisión que dicen, hay una red de pornografía infantil y dices, horrible, eso es del mismo diablo. Son los mismos cristianos que hablan mal de otra persona o hieren a personas con sus palabras. No debería ser así. No debería ser nunca aceptado por ningún cristiano el decir chismes, el andar hablando barbaridades de otra persona. Santiago nos da esta analogía y esta ilustración del mundo animal. Dice, mira, has visto, por ejemplo, tú has visto en un circo como los grandes animales y son domados por el hombre. Me recuerdo SeaWorld, antes de que cerraran SeaWorld, las ballenas y estos muchachos que se paraban en ellas y ahí andaban, una cosa maravillosa, los animales en verdad, el reino animal. Y muchos animales enormes y han sido domados. Y dice, pero tan grandes bestias han sido domadas, pero esta bestia que tenemos detrás de los dientes es lo que aquí nos está diciendo. En verdad dice, inflama la rueda de la creación, contamina todo el cuerpo. Es un mal, la lengua, un mal que no puede ser refrenado y es llena de veneno mortal, es peor que una víbora.
en tiempo de verano. Ay, ay, ay. Ahora, Santiago no dice que la lengua es indomable al 100%. Dice que es humanamente indomable. Nadie puede domarla, solamente Dios puede hacerlo. Dios nos enseña en su palabra que Él no solamente puede, pero quiere hacerlo por el control del Espíritu Santo. Nos dice el fruto del Espíritu es amor, y amor incluye paciencia, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Todas esas se relacionan al poder de la lengua o al control de la lengua. ¿Cuántos pecados podrías tú pensar que no tienen nada que ver con la lengua? ¿Te das cuenta que la mayoría de pecados, todos los pecados que se cometen, tienen algo que ver con la lengua? Es un mal terrible, dice la palabra. La Biblia nos dice, por eso aprende a llevar esto delante de Dios y aprende a tener control sobre la lengua. Número 1, vamos a ser responsables por lo que decimos. Número 2, reconoce que tus palabras tienen poder para bien o para mal. Número 3, reconoce que tú no puedes domar tu lengua. Tiene que ser Dios que lo haga por su Espíritu Santo. Y número 4, vamos a ir comenzando a cerrar aquí. Para aprender a domar la lengua debemos reconocer las inconsistencias de la misma. Y estas tienen su raíz en la fuente del problema. Veamos lo que dice versos 9 al 12. Dice, con ella, con la lengua, obviamente, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Eso es una inconsistencia? Los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Eso es una inconsistencia? Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y luego otra ilustración. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Por supuesto que no, eso sería una inconsistencia también. Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas? No. ¿O la vid puede producir higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, porque sería una inconsistencia. Para aprender a domar la lengua debes reconocer las inconsistencias de la misma y que éstas vienen de la fuente. ¿Dónde es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Bueno, aquí nos va a decir clarito. Cuando dices, gloria a Dios, en un segundo y en el siguiente estás diciendo, malvados estos. Eso es inconsistente. El mismo dice, el mismo árbol que da higos no puede dar aceitunas. Si es higo es porque es una higuera, si es aceitunas es porque es un olivo. Entonces, aquí nos está diciendo, considera el problema. Con la misma lengua que bendices a Dios, maldices a los demás. Obviamente, todas estas preguntas son retóricas y demandan una respuesta solamente. No, no debe ser así. Si el olivo produce olivos es porque nació siendo un olivo. Si la higuera produce higos es porque nació siendo una higuera. Si tú eres cristiano, naciste siendo cristiano, ¿qué es lo que debe salir de tu boca? Bendición. Porque entonces sale maldición para los demás. Jesús le dijo a los líderes religiosos, raza de víboras, ¿cómo pueden ser tan malos y pensar que hablen cosas buenas? La abundancia del corazón habla la boca. Dice el Señor en el capítulo 15 de Mateo, dice, esas cosas que proceden de la boca vienen del corazón, esa es la fuente. So, tu lengua es inconsistente, bendice en un segundo y en el siguiente maldice, porque es inconsistente y la inconsistencia viene de un corazón que es malvado y perverso, engañoso, dice la Biblia que es. La Biblia nos enseña que la lengua solamente es la ventana por la cual sale lo horrible y sucio que hay en el corazón. La lengua solamente es la cubeta. Algunos de ustedes conocen un pozo de agua en los años atrás. Se hacía un pozo de agua y se ponía un riel sobre él, a veces más un pedazo de madera, y con una soga se bajaba una cubeta y luego se levantaba la cubeta para sacar agua del pozo. Lo que había dentro del pozo es la calidad de agua que iba a salir. Es lo que nos está diciendo aquí Santiago en este punto. Nos está diciendo, tu corazón es el pozo, la lengua es solamente la cubeta que saca lo que hay en el pozo. La Biblia dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la cubeta saca lo que hay en el pozo. ¿Qué hay en el pozo?
Alguien dice, de una manera muy cruda de decirlo, cuando el pozo está lleno de drenaje, la cubeta solamente sacará drenaje. ¿Te has preguntado alguna vez qué horrible sería que todo lo sucio y cochino y maloliente que hay en tu corazón se conectara rápidamente con tu lengua y todo eso saliera y no tuvieras control alguno de todo eso? ¿Qué problema estaríamos? En verdad, ¿qué problema tendríamos? Déjame preguntarte una cosa. Y esa manera como un reto, y eso yo me pregunto a mí mismo, no nomás a ti. Yo me pregunto, ¿podemos nosotros los cristianos pasar 24 horas sin decir algo malo acerca de alguien? A ver, si no puedes pasar 24 horas sin tomar alcohol, eres un alcohólico. Si no puedes pasar 24 horas sin fumar, eres un adicto al cigarrillo. Si no puedes pasar 24 horas sin decir algo malo acerca de alguien, tienes un corazón lleno de veneno. Y obviamente lo que sale de tu corazón es lo que la cubeta va a sacar. No por tal cosa, 2 Corintios 10:5 nos dice, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Gálatas 5:18 dice, caminemos diariamente bajo el control del Espíritu Santo. Romanos 12 dice, renovaos en vuestra mente. Salmo 119 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. Efesios 4:29 nos dice, que no salga de tu boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea necesaria para edificación. Colosenses capítulo 3, déjame te lo leo por favor. Y en verdad, hoy en este tiempo en el que vivimos es importante ponerle atención a estas cosas. Siempre es importante, pero más ahora, porque tenemos serios problemas en el mundo en que vivimos. La Biblia nos dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que la Biblia dice. Tenemos un problema serio, debemos reconocer eso. Santiago capítulo 3, versos 1 al 12 se vuelve entonces esencial para tratar con los problemas en la familia, en el matrimonio, en la casa, en la comunidad, en la iglesia. Y por seguro, Santiago capítulo 3 tiene la clave para solucionar los problemas en el país, en cualquier nación donde nos encontramos. El asunto es serio, pero hay esperanza en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que en verdad debemos poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único que puede domar nuestra lengua. En nuestra casa, en nuestro matrimonio, que Dios nos ayude a tener control sobre este monstruo horrible, esta bestia que llevamos detrás de nuestros dientes. Cuando el poder del Espíritu Santo en nosotros comienza a tomar control y vivimos la vida en el poder del Espíritu, cuando dice sé llenos, quiere decir que el Espíritu te controle, que tu estilo de vida sea controlado por el Espíritu, que seas conocido como un hombre o una mujer cuya vida es controlada por el Espíritu Santo. Y la realidad de la vida va a ser diferente y lo van a notar en tu casa. Mamás, por favor, vuelvo y repito, y pensarán ustedes, y a lo mejor ustedes dicen, me cae gordo, siempre está diciendo a las mamás. Bueno, pues es que la realidad es la realidad. Dejen de abusar a sus hijos verbalmente. Dejen de abusar a sus hijos verbalmente. Esposos, no seas grosero con tu esposa. Un día vas a estar delante de Dios y vas a tener que dar cuentas. Dios es un Padre fantástico, maravilloso, un Padre de gracia y de misericordia. Pero Dios ama a sus hijas y no te va a dejar a ti sin la responsabilidad de tus palabras que has dicho contra una de sus hijas.
ten cuidado. Aquí te puedes burlar de tu esposa y puedes hacer lo que te dé la gana. El día viene en que vas a tener que dar cuentas. Vas a enfrentar al juez justo de toda la tierra. Y también ustedes, mujeres, dejen de ser groseras con sus maridos. Dejen de hablar de sus maridos. He oído muchas veces horriblemente cómo se crean grandes problemas porque la mujer se pasa hablando con sus amigas. Ay, es que mi marido es esta, no hace, ¿qué le importa a la gente? Si otras personas escuchan, también debes de saber que el que está escuchando es Dios, que hizo a ese marido tuyo, que lo creó. No hables mal de nadie en la iglesia. No exaltes a nadie en la iglesia. Ten cuidado de lo que dices. Al único que es digno de toda honra y de toda gloria es Cristo Jesús, y a Él le debemos dar toda la honra y la gloria que se merece. Para cerrar, quiero leerte nada más este verso en el libro de los Hechos, para que veas que es posible. Es posible tener este control sobre la lengua y es posible vivir la vida en el Espíritu. Y cuando eso sucede, mira lo que viene como fruto de eso. Capítulo 10 del libro de los Hechos nos habla de Jesús. Jesús en su ministerio, acuérdate, Jesús 100% hombre, 100% Dios. Este es 100% hombre del que está hablando el libro de los Hechos. Aquí nos dice en el verso 38 del libro de los Hechos, capítulo 10, dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Mira esto, el Espíritu Santo y el poder. Aquí nos dice a Jesús de Nazaret. Eso quiere decir su humanidad. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como hablando de Jesús, como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mira eso, a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así que esta es la manera en que trabaja. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Cristo Jesús en su humanidad. Y Jesús, una vez ungido con el Espíritu Santo y con poder, fue por todos lados. Mira esto, sanando a los oprimidos. Es la sanidad más importante, no la sanidad física, la opresión del pecado. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿No es maravilloso que vivas el resto de tu vida lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios? Y que en todo lo que hagas todos los días de tu vida salieras y fueras con esta firme convicción. No sé a dónde me va a llevar Dios hoy, pero donde quiera que el Señor me lleve, mi primera necesidad, mi más grande necesidad es que Dios me llene con su Espíritu Santo y con su poder, para donde quiera que vaya, pueda sanar a los oprimidos por el diablo. Y hay muchos allá afuera. Vamos a ser gente que traen palabras que son como medicina. Seamos gente que traen palabras que edifican. Seamos gente que traen palabras que liberen a otros de la opresión del diablo en la que se encuentran. Seamos una iglesia en verdad llena del Espíritu Santo y del poder de Dios, y salgamos a buscar los oprimidos por el diablo y vayamos a llevarlos a la libertad que hay en Cristo Jesús, porque Dios está con nosotros. Te pregunto, ¿Dios está contigo? Dios está contigo. Tienes que pensar y orar toda esta semana. Si quieres una cosa que el mundo te puede ofrecer, pídele al mundo. Pero si quieres ser lleno del Espíritu Santo, ponte de rodillas y clama a tu Padre en el cielo. Y tu Padre en el cielo, que sabe lo que necesitas, ¿cuánto más Él no te va a dar todas las cosas? Dice la Biblia. El que llama se le abrirá, y al que pide se le dará. Pide a Dios que te llene de su Espíritu Santo y su poder, y sal a este mundo a liberar y a sanar a los oprimidos por el diablo, porque Dios está contigo. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, por el amor que nos tienes, por la gracia que nos has derramado, por tu palabra que es viva y eficaz, es clarita, es poderosa, nunca vuelve vacía. Tu palabra que nos instruye, tu palabra que son las básicas instrucciones para el vivir diario aquí, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por la bendición. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Envíanos, pues, Dios, llenos de tu Espíritu Santo y tu poder, a sanar a los oprimidos por el diablo, porque tú estás con nosotros, y te damos gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.